José Argüelles, Balún Botán, pronosticó que la tecnosfera artificial culminará eventualmente en la noósfera despierta, la esfera planetaria del pensamiento y su inteligencia colectiva. La transición de la biosfera a la noósfera se lleva a cabo a través de una etapa intermedia llamada tecnosfera. ¿Qué es la tecnosfera? Todos nosotros en el planeta Tierra vivimos en un mundo artificial llamado tecnósfera, la esfera de la tecnología que envuelve al planeta como una capa artificial. Esta capa tecnológica artificial está, literalmente, estrangulando, contaminando y desmembrando la biosfera, la unidad de vida y sistema de soporte sobre este planeta. Si la tecnosfera no llega a un final, la biosfera lo hará. Entonces no habrá ningún sistema de soporte de vida para la tecnosfera tampoco. El mayor error en toda la historia fue la invención del tiempo artificial y confundirlo con el tiempo real. ¿Qué puedes decirnos sobre eso? Existen dos estándares de medida del tiempo que rigen la vida humana en la Tierra hoy en día: el calendario gregoriano y el reloj mecánico. Todo el mundo es deficiente en el conocimiento sobre el tiempo, y esto siempre es una sorpresa para mucha gente. Un estándar de medida se supone que debe tener unidades de medida homogéneas, y el calendario gregoriano hace cualquier cosa menos eso. Entonces, como resultado, nuestro pensamiento cotidiano se deforma y corrompe todo sentido de armonía. El reloj mecánico lo reduce todo al nivel inhumano de la máquina y el todopoderoso dólar. Ten en cuenta que la mayor parte de la gente hoy en día sostiene el concepto de que el tiempo es dinero. El tiempo artificial, al igual que cualquier cosa artificial, está destinado a colapsar más temprano que tarde. ¿Qué va a reemplazar a la tecnosfera? La noósfera. La noósfera es la envoltura esfera mental de la Tierra. Estaba previsto por Teilhard de Chardin y Vladimir Vernadsky, quienes acuñaron el término en 1926, que reemplazará a la biosfera. ¿Cómo defines la biosfera y qué significa la envoltura mental de la Tierra?
El planeta Tierra se distingue por tener una biosfera, que es la red dinámica y la región viva para la transformación vital de la energía cósmica. La tecnósfera es solo un estado intermedio entre la biosfera y la noósfera. Cuando decimos envoltura mental de la Tierra, significa la mente unificada telepáticamente de la especie humana, la mente más allá del Internet, la mente que solo es posible al regresar a vivir en los ciclos naturales del tiempo. Donde termina la tecnósfera, comienza la noósfera. Me gustaría saber un poco más sobre la noósfera. Si la biosfera es la región de la Tierra para la transformación de la energía cósmica, lo mismo puede decirse de la noósfera, que es la región de la Tierra para la transformación de las formas de pensamiento cósmico. Al llegar a estar unificado en el tiempo, el ser humano cambia telepáticamente de era y llega a estar inscrito en la noósfera. El tiempo es inseparable de la telepatía. La naturaleza real de tiempo es que es el factor universal de sincronización. La naturaleza del universo es la sincronicidad, y así el tiempo como la cuarta dimensión es referido como el orden sincrónico. ¿Cómo se entiende la sincronicidad? La sincronicidad es la manifestación de un momento del pensamiento telepático. El astrofísico ruso Nikolai Kozyrev descubrió que la velocidad del tiempo es instantáneamente infinita y como tal es el medio de la telepatía. Esto define la próxima etapa de la evolución. Después de la era espacial viene el nuevo tiempo. Y en el nuevo tiempo todos nos convertimos en telépatas, o más exactamente en telépatas biosolares. Cada uno de nosotros tiene el potencial de ser nuestro propio medium cósmico, para ir a la centralita cósmica cuando sea necesario. ¿Qué significa llegar a ser telépatas biosolares? Con el fin de que podamos sobrevivir, tenemos que aligerar nuestra carga y basarnos en el jardín. En la nueva era solar vamos a aprender que nuestras ondas de pensamiento telepáticas son en realidad señales solares y que nuestra evolución mental a través de la noósfera es para prepararnos para el viaje del alma elevado. Todos vamos a convertirnos en un solo ser con 1.000 millones de células autónomas que trabajan al unísono para llegar a ser iluminados. Y dado que veremos que somos el planeta, sabremos que es el planeta el que pasa a ser iluminado y nuestro trabajo es hacer una obra de arte iluminada, un planeta de arte, una joya de la galaxia. Y me pregunto, ¿podemos elevar nuestra mente por encima del caos y ocupar la noósfera? ¿Me podrías responder? Para ocupar la noósfera, nosotros como un colectivo debemos hacer un esfuerzo consistente para elevar nuestras mentes y habitar en niveles cada vez más elevados de conciencia en nombre de la sanación de nuestro planeta y la elevación de todos los seres. Podemos utilizar nuestras mentes para visualizar la Tierra entera y todos los eventos que están sucediendo como una única forma de pensamiento y darnos cuenta colectivamente de que hay una inteligencia superior que coordina todas esas partes que aparentemente están fragmentadas. Lo que aparece como caos y confusión en la Tierra es en realidad parte de un plan cósmico ordenado. El hecho es que hay tantas cosas sucediendo al mismo tiempo
que es difícil mantener todo ordenado en nuestra mente. Sin embargo, si consideramos todo lo que sucede en la Tierra como el despliegue de un ser galáctico liberándose y rápidamente del karma humano y tomando conciencia de sí mismo como una unidad divina, entonces será un poco más fácil entenderlo. En su libro Manifiesto para la Noósfera, Argüelles compara esta transformación planetaria al momento cuando el agua cambia su estado desde una temperatura precisa de líquido a gaseoso. Esta es la analogía que utilizó para el cambio colectivo en la conciencia que ahora estamos experimentando. La entrada en la noósfera. Cuando extendemos nuestra atención y cambiamos nuestra conciencia para abarcar el significado total de este cambio evolutivo, podemos comenzar a reeducarnos, reorientar nuestras energías psíquicas y redirigir nuestras acciones prácticas para estar alineados con lo que es una civilización noosférica, una cultura planetaria holonómica y holística. Necesitamos lograrlo. Desde el punto de vista agnóstico, Cristo fue visto como la personificación del Nous, la mente divina. ¿Puedes decirnos algo sobre esto? Nous es una palabra griega que significa mente y es la raíz de la palabra noósfera. Los cristianos gnósticos creían que la redención de la humanidad estaba asegurada a través del descenso de Nous, la mente universal. Nous nunca puede, en última instancia, sufrir la muerte, es inmortal y está asociada con nuestro indestructible cuerpo de luz eléctrico de quinta dimensión. El sacerdote jesuita y místico Pierre Teilhard de Chardin vio el regreso de Cristo como el cumplimiento de la noósfera. De acuerdo con la ley del tiempo, al final del tiempo lineal se inicia el tiempo de la noósfera y el retorno de la conciencia de Cristo.